España, de los ibéricos al reino del siglo XXI. Pocos países del mundo tienen una historia tan densa, tan larga y tan influyente como España. Un territorio que fue colonia romana, reino visigodo, califato islámico y el corazón del imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Un país que puso su idioma en la boca de 500 millones de personas, que conquistó medio mundo y que en el siglo XX atravesó una de las guerras civiles más brutales de Europa. Hoy la contamos completa. Los orígenes: ibéricos, celtas y fenicios, antes de Roma. El territorio que hoy es España estuvo habitado desde hace más de 800.000 años. En Atapuerca, en la provincia de Burgos, se han encontrado los restos humanos más antiguos de Europa occidental. Del Homo antecesor, un predecesor del Homo sapiens, es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo y patrimonio de humanidad de la UNESCO. Con el tiempo, la península ibérica fue habitada por distintos pueblos. En el este y el sur, los iberos, que dieron nombre a la península. En el norte y el oeste, los celtas, que construyeron castros de piedra y dejaron una herencia que todavía se siente en Galicia y Asturias. Los fenicios y los griegos fundaron colonias comerciales en las costas, trayendo el alfabeto, el aceite de oliva y la vid. Los cartagineses controlaron parte del sur y el este antes de que Roma llegara. De hecho, la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago tuvo gran parte de su escenario en Hispania. Aníbal partió desde Cartagena con sus famosos elefantes para cruzar los Alpes. Las cuevas de Altamira, en Cantabria, contienen pinturas rupestres de bisontes y animales de hace unos 36.000 años. Son considerados la Capilla Sixtina del arte prehistórico y son patrimonio UNESCO. Hispania, 2 siglos bajo Roma. La romanización de la península. Roma llegó a la península ibérica en el año 218 a.C. Durante la Segunda Guerra Púnica, la conquista fue larga y costosa. Los pueblos ibéricos y celtíberos resistieron durante siglos. La ciudad de Numancia, en el actual Soria, resistió al ejército romano durante años hasta que en el año 133 a.C. sus habitantes prefirieron morir antes que rendirse. Numancia se convirtió en el símbolo eterno de resistencia. Pero una vez romanizada, Hispania fue una de las provincias más prósperas e importantes del imperio. Dio a Roma 3 emperadores: Trajano, Adriano y Teodesio, y 2 de sus filósofos más influyentes, Séneca y Lucano. El aceite, el vino y el trigo hispano alimentaban a Roma. Los romanos dejaron una huella indeleble: el idioma latín, que revolucionó hacia el castellano, el catalán, el gallego y el portugués. Las calzadas, los acueductos, los anfiteatros y las ciudades que fundaron siguen en pie. El acueducto de Segovia y el Teatro Romano de Mérida son joyas que han sobrevivido 2000 años. El acueducto de Segovia, construido en el siglo I después de Cristo, tiene 166 arcos y 28 metros de altura en su punto más alto. Fue utilizado para llevar agua a la ciudad hasta el siglo XX. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Al-Ándalus, 8 siglos de Islam en Europa. La gran civilización islámica de Occidente. Tras la caída del Imperio Romano, los visigodos dominaron la península durante siglos, pero en el año 711 después de Cristo ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de Europa. Un ejército bereber y árabe cruzó el estrecho de Gibraltar al mundo del Tariq ibn Ziyad y en apenas 3 años conquistó casi toda la península. Nacía Al-Ándalus. Al-Ándalus fue durante siglos una de las civilizaciones más avanzadas de Europa y el mundo. Córdoba, su capital, llegó a ser la ciudad más grande de Europa occidental en el siglo X, con cerca de 500 habitantes. Tenía bibliotecas con cientos de miles de volúmenes cuando el resto de Europa apenas sabía leer. La ciencia, la filosofía, la medicina, las matemáticas y la astronomía florecieron en Al-Ándalus. Scholars islámicos tradujeron y preservaron los textos griegos que Europa había olvidado. Figura como Averroes, Ibn Rushd y Maimónides trabajaron en Córdoba. La Mezquita Catedral de Córdoba y la Alhambra de Granada son testimonios de ese esplendor. La Reconquista, el proceso por el cual los reinos cristianos del norte fueron recuperando el territorio. Duró 8 siglos. Fue lenta, intermitente y llena de alianzas inesperadas entre cristianos, musulmanes y judíos. El último reino islámico, Granada, cayó el 2 de enero de 1492. La palabra álgebra viene del árabe al-jabr,
brr. Alcohol, algodón, almohada, naranja, aceite. Miles de palabras del castellano moderno tienen origen árabe, herencia directa de 8 siglos de Al-Ándalus. Los Reyes Católicos y el año 1492, el año que cambió el mundo. En 1469, el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unió los dos reinos más poderosos de la península. Los Reyes Católicos, como los llamó el Papa, unificaron España bajo una sola corona y emprendieron 3 acciones en el mismo año de 1492 que cambiaron la historia del mundo. Primero, el 2 de enero de 1492, la conquista de Granada, el último reino islámico de la península. Segundo, el 31 de marzo, el edicto de Alhambra, la expulsión de los judíos de España. Unos 150.000 sefarditas fueron forzados a abandonar el país o convertirse. Tercero, el 12 de octubre, Cristóbal Colón llegó a América, abriendo un mundo nuevo para Europa. En ese mismo año, el gramático Antonio Nebrija publicó la primera gramática del castellano, el primer tratado de este tipo para una lengua románica moderna. Era, en palabras del propio Nebrija, porque siempre la lengua fue compañera del imperio. Los judíos, expulsados en 1492, llevaron su idioma, el judeo español o ladino, a los países que los acogieron. El Imperio Otomano, los Países Bajos, el norte de África, hoy, 500 años después, todavía hay comunidades que hablan castellano medieval casi intacto. El Imperio Español, el sol que nunca se oponía. El mayor imperio de la historia. En apenas unas décadas tras 1492, España construyó el mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. Bajo Carlos I, el mismo que fue Carlos V del Sacro Imperio Germánico. España controlaba América, partes de Italia, los Países Bajos, el norte de África y Filipinas en Asia. Era literalmente el imperio donde el sol nunca se ponía. La plata de las minas de Potosí, en el actual Bolivia, el oro de México y Perú, las especias de Asia, todo fluyó hacia España durante siglos. Pero esa riqueza tuvo un costo humano enorme. La conquista fue acompañada de la muerte de millones de indígenas por enfermedades, trabajo forzado y violencia. El siglo XVII fue el siglo de oro español. Mientras el imperio comenzaba a declinar políticamente, la cultura floreció como nunca. Cervantes escribió el Quijote, Velázquez pintaba las Meninas, Lope de Vega llenaba los teatros y Quevedo afilaba su pluma. Es uno de los periodos culturales más ricos de la historia europea. El Quijote de Cervantes, 1605, es considerado la primera novela moderna de la literatura occidental y la obra más traducida del mundo después de la Biblia. Cervantes y Shakespeare murieron el mismo año, 1616. Decadencia, Napoleón y la pérdida del imperio. El largo declive. El siglo XVIII trajo a España la dinastía Borbón, que reemplazó a los Habsburgo tras la guerra de sucesión entre el año 1701 y 1703. Los Borbones modernizaron el Estado, pero no pudieron detener el declive del imperio. En 1808, Napoleón invadió España y puso a su hermano José Bonaparte en el trono. El pueblo español respondió con una resistencia feroz. La Guerra de la Independencia, 1808-1814, que los británicos llaman Guerra Peninsular, fue una guerra brutal de guerrillas y represalias que Goya inmortalizó en sus pinturas. Mientras España luchaba contra Napoleón en casa, sus colonias americanas aprovecharon el caos para independizarse. Entre 1810 y 1826, casi todo el imperio americano se perdió. El golpe final llegó en 1898, cuando España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante Estados Unidos, en la llamada Guerra Hispanoamericana. El desastre del 98 generó una crisis de identidad nacional profunda que marcó a toda una generación de intelectuales. La generación del 98, con figuras como Unamuno, Azorín, Machado y Valle Inclán, fue una respuesta intelectual a la crisis del desastre colonial. Se preguntaron, ¿qué es España? ¿Qué fue? ¿Qué puede ser? La Guerra Civil y el franquismo, 1936-1975. El trauma del siglo XX español. El siglo XX español estuvo dominado por la tragedia de la Guerra Civil, 1936-1939. Tras años de inestabilidad política, la Segunda República Española, proclamada en 1931, enfrentó tensiones enormes entre izquierda y derecha, entre regionalismos y centralismo, entre clericalismo y anticlericalismo. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco encabezó un golpe militar contra el gobierno republicano. El golpe no triunfó completamente,
y desembocó en una guerra civil de 3 años que dividió al país y al mundo. Las democracias occidentales miraron sin intervenir, Hitler y Mussolini apoyaron a Franco, la Unión Soviética apoyó a la República. La guerra dejó entre 300.000 y 500.000 muertos, cientos de miles de exiliados y un trauma colectivo que tardó décadas en sanar. El poeta Federico García Lorca fue fusilado en 1936. El pintor Picasso inmortalizó el bombardeo de Guernica en su cuadro más famoso. Franco gobernó como dictador hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. 40 años de régimen autoritario, represión política, censura y autarquía económica, pero también, paradójicamente, de un desarrollo económico acelerado desde los años 60 gracias al turismo y a la apertura tecnócrata. El Guernica de Picasso, 1937, es una de las obras de arte político más poderosas de la historia. Picasso se negó a que volviera a España mientras Franco viviera. La transición de la dictadura a la democracia. El modelo que admiró el mundo. Tras la muerte de Franco, España vivió uno de los procesos de transición democrática más admirados de la historia moderna. El rey Juan Carlos I, designado por Franco como sucesor, sorprendió al mundo al impulsar activamente el camino hacia la democracia en lugar de perpetuar el franquismo. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, negoció con todos los partidos, legalizó el Partido Comunista y convocó elecciones libres en 1977. En 1978 se aprobó por referéndum una nueva constitución democrática. El proceso, conocido como la transición española, fue estudiado y admirado en todo el mundo como modelo de cambio pacífico. No fue un camino sin sobresaltos. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con guardias civiles armados en un intento de golpe de Estado. Juan Carlos I apareció en televisión de madrugada en uniforme militar para defender la democracia. El golpe fracasó. El 23F, como se conoce al intento de golpe, es considerado el momento en que Juan Carlos I se ganó definitivamente el respeto y el afecto del pueblo español. Las imágenes de Tejero con el tricornio apuntando al techo del Congreso son icónicas de la historia española. Historia numismática, de la peseta al euro. La historia monetaria de España es tan rica como su historia política, con monedas que reflejaron cada cambio de poder y cada crisis. El real y el escudo, siglo XV a XIX. Durante el imperio, la moneda española dominó el comercio mundial. El real de A8, conocido como peso duro o dólar español, fue la primera moneda de uso verdaderamente global. Circuló en Europa, América, Asia y África al mismo tiempo. El símbolo del dólar estadounidense deriva precisamente de las columnas de Hércules del peso español. La peseta, 1868-2002. En 1868, durante la Revolución Gloriosa que derrocó a Isabel II, España adoptó la peseta como moneda nacional, uniéndose al sistema métrico decimal. La peseta vivió más de 130 años, sobreviviendo a la Restauración, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la democracia. Fue testigo de toda la historia moderna española. Durante el franquismo, la peseta fue una moneda cerrada, no convertible, que reflejaba el aislamiento económico del régimen. Con la apertura de los años 60, se estabilizó y con la democracia se integró progresivamente al sistema monetario europeo. El euro, 2002, el 1 de enero del 2002, España adoptó el euro junto a 11 países europeos. La peseta dejó de circular. El tipo de cambio fijo fue de 166.386 pesetas por euro. Muchos españoles guardaron sus últimas pesetas como recuerdo. La transición fue ordenada y rápida. El real de A8 español es considerado la primera moneda de reserva global de la historia. Fue moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1857, más de 50 años después de la independencia americana. Los billetes de euro españoles tienen el mismo diseño que los del resto de la eurozona, pero las monedas muestran al rey en el anverso. Actualmente aparece Felipe VI, aunque las monedas de Juan Carlos I siguen siendo válidas. España hoy, una democracia moderna con desafíos pendientes. España hoy es una democracia parlamentaria y monarquía constitucional, la cuarta economía de la zona euro y miembro fundador de la Unión Europea. Con casi 48 millones de habitantes, es uno de los países más visitados del mundo. Recibe más de 80 millones de turistas al año. Su sistema de organización territorial es único, 17 comunidades autónomas con amplios poderes propios. Cataluña y el País Vasco tienen sus propios idiomas, parlamentos y competencias amplias.
amplias. La tensión entre el centralismo y los regionalismos, especialmente el independentismo catalán, sigue siendo uno de los grandes debates políticos del país. España enfrenta también desafíos económicos. El desempleo juvenil es uno de los más altos de Europa. La crisis de vivienda es aguda en las grandes ciudades y la transición energética es un debate constante. Pero es también un país con una cultura vibrante, una gastronomía reconocida mundialmente y una capacidad de reinventarse que ha demostrado en más de una ocasión. España es diferente, lema del turismo español de los años 60 que con el tiempo se convirtió en mucho más que un gran eslogan.